¿Qué tal, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y una vez más encantado de estar aquí con ustedes en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Este es su programa Concilios y les mando un afectuoso saludo a todos nuestros amigos a donde llega esta señal de María Visión. A nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, nuestros amigos del Caribe, de España. Y bueno, pues en este programa vamos a ver un tema muy interesante también porque estamos concluyendo ya con un decreto, con un documento del Concilio Vaticano II que se llama Perfecta Caritatis, que es el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa del Concilio Vaticano II, y nos vamos a referir hoy ya en su última parte a la vida en común. Así es que bueno, como siempre, bienvenidos, quédese con nosotros, iniciamos. Estamos aquí de regreso con ustedes en su programa Concilios. Quiero darles nuestras vías de comunicación. Como siempre, tenemos el correo concilios@mariavision.com para comunicarnos. También tenemos más rápidamente el correo no más bien el Twitter, mi cuenta de Twitter, @PHILOS, Filos 1403. Es mi cuenta de Twitter para los que se quieran comunicar directamente y rápidamente dentro del transcurso del programa. También está la cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Ya saben, como siempre, las solicitudes de amistad que recibo durante el programa siempre son bienvenidas y además ahí también podemos interactuar, hacer comentarios, preguntas, y bueno, pues lo que usted quiera compartir con nosotros para que el programa pues lo hagamos entre todos. El día de hoy pues estamos concluyendo ya el documento, un decreto del Concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico. Para los que apenas empiezan a ver el programa, pues un concilio ecuménico es una asamblea de toda la Iglesia, una gran asamblea para ver cuestiones principalmente en función de la fe, de la doctrina y de las costumbres. El último de los 21 concilios ecuménicos que se han celebrado en la historia de los 2000 años de historia de Iglesia Católica fue el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo pasado. Y bueno, pues salieron muchísimos documentos. Este decreto que hoy estamos concluyendo con la vida en común de los religiosos se llama Perfecta Caritatis y es sobre la renovación. Bueno, fueron algunos lineamientos que se dieron para la renovación de la vida religiosa. Hemos hablado pues sobre los consejos evangélicos, que son la pobreza, la castidad y la obediencia fundamentales para la vida religiosa. Hemos visto también cómo bueno, pues la vida religiosa es muy rica, muy variada. Hay desde institutos seculares, institutos de laicos con sacerdotes seculares, del clero secular. Hay también religiosos y religiosas. Hay también en los institutos seculares, hay de hombres, de varones o de mujeres, también tenemos. Y tenemos la vida monástica también, las congregaciones de clausura. En fin, hay una gran riqueza porque el Espíritu Santo desde un principio, cuando inicia la Iglesia después de la fundación, que Cristo fundó la Iglesia, recordemos, Cristo le dio pues la primacía a Pedro estando en vida, pero después ya formalmente, ¿verdad?, en Pentecostés es cuando los apóstoles se dieron cuenta de todo esto, de todo lo que implicaba, se empezaron a dar cuenta de lo que implicaba y entonces empezó pues a brotar diferentes mociones del Espíritu a través de la gracia, que es un tema fundamental, el tema de la gracia, porque la vida religiosa y la vida cristiana católica es imposible sin la gracia y es un tema que debemos entender muy bien. La vida en común de los religiosos depende de la gracia de Dios, por eso desde el principio se dieron diferentes formas de vida comunitaria. Las primeras comunidades cristianas todo lo ponían, todo lo daban en común
para pues vivir de alguna manera la pobreza y además, bueno, pues los otros consejos evangélicos también se facilitaban por la vida comunitaria, por la vida fraterna, por el amor entre de amigos, el verdadero amor de amistad entre las personas, entre los hombres, es lo que permite, ¿verdad? Junto con la gracia, obviamente la gracia es primero, el poder lograr vivir en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Si no hay esa vida fraterna, entonces pues podemos nosotros acabar pues echando a perder la congregación religiosa y entonces pues se convierten como en pequeños infiernitos esos lugares donde no hay una vida fraterna, donde no se deja actuar la gracia, y por eso la gracia es un tema fundamental ya para el cierre de este documento, puesto que la gracia sabemos que es la participación formal, es decir, Dios participa formalmente de su vida divina, formalmente, aunque en parte igual y en parte distinta, porque la vida de Dios, nosotros, pues Él nos convida, nos participa de esta vida divina, pero en parte igual porque nosotros no somos Dios, y en parte distinta porque somos distintos de Dios, es decir, formal, aunque en parte igual y en parte distinta de la vida divina a la criatura racional, es decir, a nosotros, a las criaturas. Eso es la gracia, es la participación formal, aunque analógica, es decir, en parte igual, en parte distinta de la vida divina en la criatura racional. Dios nos hace partícipes de su vida. Y esta gracia, bueno, pues hay distintos tipos de gracia. La gracia actual se la da a todas las personas del mundo, aunque sean católicos o no sean católicos. Es la gracia que le dio, por ejemplo, a San Pablo para convertirse cuando andaba persiguiendo a los cristianos, la que le dio a San Agustín cuando andaba también tan confundido, ¿verdad?, que no sabía cuál era el camino y tuvo la conversión al cristianismo y llegó a ser pues un santo, un doctor, un obispo, un santo y un doctor de la iglesia. Es la gracia, esta gracia actual la da Dios siempre a todos, aún a los que no son católicos, aún si estamos en pecado mortal, aún si las personas no católicas están en pecado mortal, esta gracia se las da, la gracia actual, a todos. Luego la gracia también puede ser la gracia habitual, que eso, los bautizados que no están en pecado mortal conservan esta gracia o la recuperan cuando acuden al sacramento de la reconciliación. Es tan bonito este tema de la gracia y es tan importante para la vida comunitaria en las órdenes religiosas, porque fíjense que la gracia, bueno, además hay también además de la gracia actual y la gracia habitual, pues tenemos una gracia que es suficiente, que es la que da a todos nos da la gracia suficiente para poder obrar bien y vivir bien, pero hay otra gracia que es eficaz y que nos hace obrar bien indefectiblemente, pero sin anular nuestra libertad. Un tema muy apasionante, este tema de la gracia. Además tiene 5 efectos la gracia tan hermosos que, bueno, se queda uno de verdad con esta doctrina maravillado. Fíjense, entre los efectos de la gracia tenemos el primero, que es sanar el alma. Lo que hace la gracia es sanarnos, nos cura, o sea, nos quita, nos limpia, nos sana, nos quita la enfermedad del pecado. En segundo lugar, nos hace querer el bien. En tercer lugar, nos hace obrar el bien, o sea, realizar el bien perfectamente, eficazmente, con eficacia, es decir, con perfección. Luego nos hace perseverar en el bien y por último, alcanzar la gloria. Toda esta doctrina tan hermosa la pueden encontrar y la podemos encontrar en un pensador muy importante del mundo contemporáneo, que es el doctor Eudaldo Formet Giralt. Y si ustedes entran a la página de internet Info Católica, ahí van a encontrar en un portal, ahí está su portal de internet, su blog, el doctor Eudaldo Forment, un doctor español, un doctor en filosofía, que está tratando todo este tema de la gracia y bueno, que lo hace de una manera tan clara, tan hermosa, que vale la pena leerlo. Vamos a avanzar un poquito en este documento, en la vida comunitaria de los religiosos, a los que dedico con mucho cariño este programa, porque con la gracia es como pueden lograr vivir realmente los consejos evangélicos y poner y vivir en fraternidad y en comunidad. Para esto hemos preparado, para llevarle las palabras textuales del concilio, este material que vamos a ver a continuación y que les pido como siempre que pongan mucha atención.
El decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa del Concilio Vaticano II, Perfectae Caritatis, dedica a partir del número 15 a la vida en común, señalando textualmente que la vida en común, a ejemplo de la Iglesia primitiva, en que la muchedumbre de los creyentes tenía un corazón y una alma sola, nutrida por la doctrina evangélica, la Sagrada Liturgia y sobre todo por la Eucaristía, persevere en la oración y en la unión del mismo Espíritu. Los religiosos hónrense a porfía unos a otros con trato fraternal, ayudándose mutuamente a llevar sus cargas. La comunidad como verdadera familia, reunida en el nombre del Señor, disfruta de su presencia, porque el amor de Dios se ha derramado en los corazones por virtud del Espíritu Santo. Pero el amor es el cumplimiento de la ley y vínculo de perfección, y por él sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Más aún, la unión de los hermanos manifiesta la venida de Cristo y de ella deriva un gran vigor apostólico. Para que sea más íntimo el vínculo de hermandad entre los religiosos, los conversos, ya se les llame cooperadores o de otra manera, han de participar en la vida y en las obras de la comunidad. Si las circunstancias no aconsejan otra cosa, hay que procurar que en los institutos de mujeres se llegue a una sola categoría de hermanas. Por tanto, no hay que conservar más diversidad de personas que la que exija la diversidad de los trabajos que las hermanas desempeñan, por especial vocación de Dios o por su aptitud personal. Los monasterios e institutos masculinos, no meramente laicales, pueden admitir por su condición clérigos y seglares, según la norma de las constituciones, con igualdad de norma de vida, como parejos derechos y obligaciones, salvo lo que deriva del orden sagrado. Permanece firme la clausura papal para las monjas puramente contemplativas, pero debe adaptarse a las condiciones de tiempos y lugares, con la supresión de todas las costumbres anticuadas y después de escuchar los deseos de los propios monasterios. Las otras monjas, entregadas por su instituto a las obras externas de apostolado, queden libres de la clausura papal, a fin de que puedan cumplir mejor las obras de apostolado que se les ha confiado. Conserven, no obstante, la clausura según la norma de las constituciones. El hábito religioso como señal de consagración sea sencillo y modesto, pobre y a la vez decente, adecuado a las exigencias de la salud y acomodado a las circunstancias de tiempos y lugares y a las necesidades del apostolado. El hábito, tanto de hombres como de mujeres, que no esté conforme con estas normas, ha de cambiarse. La renovación adecuada de los institutos depende sobre todo de la formación de sus miembros. Por tanto, los hermanos no clérigos y las religiosas no sean destinados inmediatamente después del noviciado a obras apostólicas, sino que deben continuar convenientemente en casas apropiadas su instrucción religiosa y apostólica, doctrinal y técnica, hasta la obtención, si parece bien, de títulos académicos. Mas para que la adaptación de la vida religiosa a las exigencias de nuestros tiempos no sea meramente externa, y a fin de que los que son destinados por el Instituto al apostolado externo no sean incapaces de desempeñar su papel, deben instruirse convenientemente según la capacidad intelectual y la índole personal de cada uno, sobre las costumbres reinantes y en las normas de sentir y de pensar de la vida social moderna. La formación ha de orientarse de manera que por la compenetración armónica de sus elementos contribuya a la unidad de la vida de sus miembros. Esfuércense durante toda la vida los religiosos en perfeccionar cuidadosamente esta cultura espiritual, doctrinal y técnica, y los superiores en procurarles, con todos los medios, la ayuda y el tiempo necesarios. Es asimismo deber de los superiores el cuidar que los directores y maestros de espíritu y los profesores sean cuidadosamente seleccionados y formados.
en la fundación de nuevos institutos, ha de considerarse mucho su necesidad o a lo menos su grande utilidad y la posibilidad de su desarrollo, no suceda que se funden institutos inútiles o carentes de la vitalidad necesaria. Por motivo especial, se han de promover y cultivar en las iglesias nuevas las formas de vida religiosa que tengan en consideración la índole, las costumbres y las condiciones de personas y lugares. Los institutos mantengan y cumplan con fidelidad sus propios objetivos y atendiendo a la utilidad de toda la Iglesia y de las diócesis, acomoden sus reglas a las necesidades de tiempos y lugares, adoptando medios oportunos aún nuevos y abandonando aquellas obras que hoy están menos conformes con el espíritu del instituto y con su carácter genuino. Consérvese íntegramente en los institutos religiosos el espíritu misional, adaptándolo según el carácter de cada instituto a las circunstancias modernas, de manera que resulte más eficaz a la predicación del Evangelio a todas las gentes. Ya estoy aquí recibiendo algunos saludos. Saludo a Fernando Cuervo, también a Yuli Salazar Cárdenas, que ya está también viendo el programa en Monclova, a Miguel Rosete, a Margarita Gaitán Sistos y bueno, pues a Gerardo Segovia, también a Teresita, un saludo muy afectuoso. Bueno, pues vamos a continuar. Ya escucharon cuántas cosas. Bueno, esto trajo algunos problemas, como nosotros podemos ver ahora a 50 años del Concilio Vaticano II, aproximadamente 50 años, podemos nosotros ver y darnos cuenta de que esto trajo en alguna manera una crisis en la vida religiosa, no en todos, pero en algunos. Y esto viene a consecuencia pues, de la crisis mundial, la crisis que ya se enfrentaba en los años 60 en el mundo moderno, con toda la revolución tecnológica, la revolución sexual, con toda las ideas liberales, con la separación después de las guerras mundiales del mundo en dos bloques, que fue el del comunismo y el del capitalismo. Y bueno, pues por eso se veía que era necesario adaptar. Pero si ustedes ven bien, conserva el documento claramente que deben tratar de conservar su espíritu y exclusivamente cambiar lo que está completamente anticuado. Los que deben conservar la clausura, hay que conservarla, y los que por necesidades a lo mejor de apostolado tengan que evitar ya la clausura o eliminar la clausura, entonces pueden salir, pero eso tiene que ser siempre según las regulaciones del Código de Derecho Canónico y también, bueno, reguladas por el obispo, es decir, por el ordinario del lugar, con las disposiciones, bajo las disposiciones también establecidas por la Santa Sede. O sea, no es nada más cualquier cosa de exclaustrarse o más bien de quitar, poner o aumentar o disminuir la clausura de una orden religiosa. Cuando los religiosos hacen votos, pues es una cosa muy seria. Por eso hacen votos primero por un año, varias veces, y luego ya hasta después de 5 años, muchos de ellos pueden hacer los votos perpetuos y estos votos para siempre, pues si por algún motivo tiene que dejar la vida religiosa una persona, pues se requiere un proceso jurídico especial dentro de la Iglesia Católica de exclaustración, también de dispensa de los votos y bueno, pues es muy complejo. Por eso es que también el documento viene muy claro de que se apoyen unos institutos a otros y que también los que son muy pequeños o los que ya se van disminuyendo, a lo mejor es mejor que ya no reciban nuevas vocaciones y que se integren a otro que tenga el mismo espíritu, aunque todo esto en la práctica pues no es tan sencillo, porque vemos la dificultad que hay ya en la práctica con las órdenes religiosas y con los institutos por su espíritu, por su carisma, por los carismas que son distintos también, por las obras de apostolado que ya tienen. Bueno, rescata muy bien este documento también la vida de clausura, o sea, elogia tanto las obras de apostolado. Fíjense que los religiosos son fruto de muchísimos dones, de muchísima
gracia, pero sobre todo también dan frutos apostólicos abundantes, los han dado siempre dentro de la iglesia los religiosos, tanto los de vida activa como los de vida mixta, activa y contemplativa, como los de vida absolutamente contemplativa. Dan muchísimo fruto y ahora me viene a la mente Santa Teresita, que, bueno, pues hay que leer también su libro. Yo se los aconsejo, ahora también les recomiendo que lean Historia de un alma de Santa Teresita, porque se ve también ahí cómo actúa la gracia, que es pues tan necesaria, como les estaba diciendo anteriormente, para la vida religiosa y para todos los católicos en general, porque no nada más esto de los consejos evangélicos. Claro, ellos lo viven de una manera más perfecta para asimilarse más o para ser más semejantes, lo más semejante posible a nuestro Señor Jesucristo. Eso hacen los religiosos. Y también anticipar, ¿sí? Anticipar lo que va a ser la vida en el cielo, una vida de fraternidad, donde todos nos vamos a querer con un amor perfecto de caridad. Bueno, pues son como antesalas del cielo los institutos, las congregaciones religiosas, cuando cumplen con todo lo establecido y cuando también, bueno, pues se forman adecuadamente, porque también en la crisis que hubo después del Concilio Vaticano II vino mucho por la formación, una deformación intelectual de la vida religiosa, pues trae un problema gravísimo, ¿no? A todo lo que es la organización de los religiosos. Y esto sucedió y ha sucedido y está sucediendo ahora en este momento, pues en infinidad de órdenes religiosas que requieren esta formación intelectual. Incluso habla el concilio de que si algunos pueden tener grados académicos o también títulos de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, no nada más en la cuestión religiosa, sino también en las cuestiones de su apostolado, pues todo lo que es la formación intelectual es bienvenida siempre en la iglesia, porque fortalece también eso, que la voluntad se pueda dirigir al bien que conoce intelectualmente, aunque después ahorita les voy a decir un poco más de que en esto también la gracia tiene algo muy, muy importante que aportar. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Quiero mandarles aquí un saludo a María Teresa Cervantes y también de San Luis Potosí a Felipe de Jesús, un saludo afectuoso. También al padre José Juan en Puerto Rico, que nos está viendo en la sacristía, está en la sacristía, pero dice que está viendo el programa. Un saludo afectuoso también para él. Un saludo también aquí para el padre Eliseo de Gea Gil, también en España, para el padre Ender Artigas en Venezuela y para todo el equipo formador de Venezuela, del Seminario de Trujillo en Venezuela. Bueno, pues continuamos con este tema interesante y fíjense que avanzando un poco más en esto de lo que es la vida comunitaria, la necesidad de la formación intelectual de los religiosos, de las religiosas, pues entró en una crisis. Pero fíjense que además, hay que tener el conocimiento de la doctrina católica para nosotros saber también cómo actúa Dios. Y por eso yo les aconsejaba, ¿verdad?, la lectura en Info Católica del doctor Eudaldo Forment, quien menciona a un santo, a San Bernardo, en este tema de la gracia. Y bueno, pues nos dice que la gracia actúa, fíjense, después de los 5 efectos de la gracia, que ya les había comentado, la gracia actúa en nuestra inteligencia para que nosotros conozcamos el bien que vamos a realizar sin nosotros. Es decir, sin nosotros, Dios hace que en nosotros actúe nuestra inteligencia para que conozcamos ese bien. Luego, en nuestra voluntad para que con nosotros queramos ese bien. Fíjense, en esa partecita es Dios y el hombre. Es Dios, la gracia de Dios con el hombre, o sea, nos lleva de la mano. Y luego, a la hora de realizar la obra buena, actúa por nosotros, o sea, realmente quien hace la obra buena es Dios.
Esto es muy importante porque este tema del mérito, de la justificación, de la gracia, es un tema que ha sido difícil dentro de la Iglesia y que a veces nos ha llevado a confusiones, ¿sí? A pensar que somos nosotros los que tenemos los méritos de obrar bien y sin ver que prácticamente casi todo es la gracia, aunque sin anular la libertad. La libertad del hombre coopera de alguna manera, pero aún en la cooperación influye la gracia, o sea que pues prácticamente estamos muy desfavorecidos nosotros los humanos, ¿verdad? Y necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios, pero para que ustedes lo lean mejor, pues entren a Infocatólica, busquen el doctor Eudaldo Forment Giralt. Él es de Barcelona, es un doctor en filosofía y tiene ya mucho escrito, mucho adelantado sobre este tema de la gracia, de la justificación, lo que es el pelagianismo y el semipelagianismo que nosotros los católicos debemos conocer, porque son errores en donde nosotros caemos y luego en la práctica eso te lleva a una concepción completamente distinta de lo que es la religión católica. Vamos a avanzar un poco más en el contenido de este documento que estamos concluyendo hoy, Perfecta Caritatis del Concilio Vaticano II, sobre la adecuada pues, renovación de lo que es la vida religiosa. O sea, estamos hablando de los religiosos y por eso lo ligamos tanto a la gracia, porque nadie más que un religioso, que un monje, que una monja necesita, bueno, todos la necesitamos, pero para vivir más perfectamente conforme a Jesucristo, pues los religiosos y las religiosas son los que deben dar el ejemplo y deben conocer este tema. Vamos a este material y luego comentamos. A partir del número 21, el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, Perfectae Caritatis del Concilio Vaticano II, menciona textualmente: «Más a los institutos y monasterios que una vez oídos los ordinarios del lugar al que pertenecen, no ofrecen, según el parecer de la Santa Sede, esperanza fundada en el reflorecimiento, prohíbaseles que en adelante reciban novicios, y si es posible, únase a otro instituto o monasterio próspero que no discrepe mucho en sus fines y en su espíritu. Los institutos y monasterios autónomos promuevan federaciones entre sí oportunamente y con la aprobación de la Santa Sede. Si pertenecen de algún modo a la misma familia religiosa, o uniones, si es que sus constituciones y usos son semejantes y están informados por un mismo espíritu, sobre todo cuando son demasiado pequeños, o asociaciones si se dedican a obras externas iguales o semejantes. Hay que favorecer las conferencias o consejos de superiores mayores, erigidas por la Santa Sede, que pueden servir mucho para conseguir mejor los fines de cada instituto, para fomentar la más eficaz aspiración común del bien de la Iglesia, para distribuir de una manera más justa los operarios del Evangelio en un territorio determinado y para tratar mejor los asuntos comunes de los religiosos, por una conveniente cooperación con las conferencias episcopales en cuanto al ejercicio del apostolado. Conferencias de esta índole pueden establecerse también para los institutos seculares. Los sacerdotes y los educadores cristianos han de poner todos los medios para dar a las vocaciones religiosas, elegidas convenientemente y con cuidado, un nuevo incremento que responda plenamente a las necesidades de la Iglesia. Incluso en la predicación ordinaria, hay que tratar muchas veces de los consejos evangélicos y de abrazar el estado religioso. Educando los padres cristianamente a sus hijos, cultivan y defienden en sus corazones la vocación religiosa. Los institutos tienen derecho a darse a conocer para fomentar las vocaciones y a buscar aspirantes, con tal que lo hagan prudentemente y conforme a las normas establecidas por la Santa Sede y los ordinarios del lugar. Recuerden, sin embargo, los hermanos, que el ejemplo de su propia vida es la mejor recomendación de su instituto e invitación a abrazar la vida religiosa. Los institutos para los que se establecen estas normas de adecuada renovación responden con prontitud a su divina vocación
y a su misión en la Iglesia en estos tiempos. El Sagrado Concilio estima en mucho su género de vida virginal, pobre y obediente, cuyo modelo es el mismo Cristo Jesús, y confía firmemente en su labor tan fecunda, ya pública, ya interior. Todos los religiosos con integridad de fe y caridad para con Dios y el prójimo, con amor a la cruz y con la esperanza de la vida futura, difundan el buen mensaje de Cristo en todo el mundo, a fin de que todos vean su testimonio y sea glorificado nuestro Padre que está en los cielos. De esta manera, por los ruegos de la Dulcísima Madre de Dios, la Virgen María, cuya vida es disciplina de todos, florecerán más y producirán frutos ubérrimos de salvación. Todas y cada una de las cosas que en este decreto se incluyen han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica entregada a nos por Cristo, todo ello juntamente con los venerables padres, los aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y ordenamos que se promulgue, para gloria de Dios, todo lo aprobado conciliarmente. Roma, junto a San Pedro, 28 de octubre de 1965. Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Cuántas cosas tan interesantes vienen en este documento. No sé si se dieron cuenta también la observación que hay sobre la igualdad que debe haber en los institutos entre todos los hermanos, ¿sí? Esto es importante porque antes del concilio hubo en la historia de la Iglesia también momentos históricos en donde había grandes distinciones en las órdenes religiosas y en las órdenes monásticas entre unas personas y otras. Entonces el concilio, bueno, pues hace esta observación de que haya igualdad entre todos, incluso cuando de derechos e incluso de obligaciones, de deberes también, incluso cuando son sacerdotes conviviendo con laicos, excluyendo el caso pues, de lo que es propio de la vida sacerdotal, ¿verdad? Un laico no va a tener derecho a celebrar una misa, por ejemplo, eso no puede ser, o administrar un sacramento que le es exclusivo y propio al sacerdote, pero en todo lo demás tienen que ser iguales, no debe haber distinciones ni de que unos sean mejores o que otros sean peor o que unos tengan en la vida ordinaria derecho a más cosas y otros a menos, sino que vivan una fraternidad y repartiendo todo de una manera pues equitativa y justa. Aunque acuérdense que la justicia, la verdadera justicia, no se puede tratar igual a los desiguales. Es decir, somos iguales esencialmente y sí, en una orden religiosa pues hay una unidad, porque hay una homogeneidad en la orden religiosa, sin embargo también hay jerarquías por las autoridades que hay. Pero en lo que se refiere a las obligaciones, a lo que es la vida común, lo que se pone en común en la vida religiosa, pues en esto debe haber pues mucha justicia, sobre todo esta virtud tan importante también. Bueno, pues avanzando un poco más también, yo les aconsejo, ¿verdad?, que en estos escritos sobre la gracia que es tan necesaria para la vida religiosa, a nuestros amigos religiosos que están viendo este programa, bueno, pues Santo Tomás de Aquino también tiene muchísimo que aportar, y también igual que San Bernardo, que San Agustín, que son pues los maestros de estos temas que todos los religiosos y todos los católicos debemos conocer, pues es el que hace las distinciones también Santo Tomás en gracia previniente y luego la gracia subsiguiente, y esto es por estos 5 efectos que les decía que tiene la gracia, que siempre tiene una primacía muy importante en la realización de las obras buenas, en la justificación del ser humano, en el mérito. Nuestros méritos realmente son muy pocos, casi todo lo obra la gracia de Dios, o sea, por eso estamos tan necesitados de esa gracia, para que Él obre en nosotros sin anular nuestra libertad, pero nuestra libertad realmente lo único que hace es dejar que Dios actúe prácticamente. Y hasta ese dejar que Dios actúe, Dios nos ayuda también de la mano. O sea, casi nos lleva cargados Dios para que podamos ser buenos cristianos. Pero bueno,
ya vemos que resalta totalmente en este documento pues todo lo que se refiere a la formación de los religiosos, a la selección de los candidatos cuidadosamente, también a las vocaciones, que hay que fomentar la vocación a la vida religiosa. Ese es otro de los puntos que vamos a tocar ahora, porque ha habido una caída en las vocaciones, sobre todo en Europa, y se ha deteriorado también el nivel de las vocaciones en América Latina y en otros continentes como África y Asia. Bueno, pues ni se diga, ¿verdad? Tenemos un problema muy grave, ya lo hablábamos cuando hablamos de la vida sacerdotal, el documento sobre los presbíteros, también del Concilio Vaticano II, pues la vida religiosa no es la excepción también, y eso viene de esta forma de vida, de este estilo de vida materialista en el que las estructuras del mundo se han organizado al margen de Dios. Todo gira en lugar de alrededor de la iglesia y de Dios, es alrededor de los centros comerciales, de los medios de comunicación masiva, es decir, se giró la vida alrededor de otras cosas, del consumismo, del materialismo, y Dios va siendo cada vez menos importante, y algunas veces, bueno, pues se vive en un ateísmo práctico, es decir, que aunque seamos bautizados y países mayoritariamente católicos aparentemente, en realidad vivimos como ateos, al margen de Dios, al margen de formarnos, de instruirnos en lo que es nuestra fe religiosa, y por lo mismo, bueno, pues esto en las familias produce que quede completamente despreciada la vida religiosa como una opción para una vocación de un hijo o de una hija, lo cual es un tema muy grave. Entonces, por un lado tenemos el reto dentro de la Iglesia Católica de los religiosos, de que los religiosos, que además tienen que hacer proselitismo, porque tienen que atraer a otros, pero si se fijaron, el documento dice que este proselitismo tiene que ser principalmente con el ejemplo, y luego bajo las normas del ordinario, es decir, del obispo, de la diócesis en donde están, y conforme a lo establecido también en el derecho canónico y por la Santa Sede. Entonces no se puede hacer nada más proselitismo así como así, porque hay países diferentes donde las relaciones entre la Iglesia y el Estado pues varían de un lugar a otro sustancialmente. Y entonces, por eso mismo, hay que tener cuidado con el proselitismo. Pero principalmente, lo que más atrae, dice el documento del Concilio Vaticano II, es el ejemplo, la vida fraterna. Y para esto, insisto, es fundamental dos cosas. Para concluir, la instrucción, la buena formación de los religiosos, con su selección adecuada, ¿verdad? No, por atraer vocaciones que entre cualquier persona, aun cuando no tenga realmente vocación, y después vienen estas pérdidas y se afectan gravemente las personas cuando salen de las órdenes religiosas, porque realmente su vocación no era esa y era para otra cosa, y entonces viene una crisis muy grande. La adecuada formación y la gracia, ¿sí? La gracia, el tema de la gracia, que es fundamental y que ha sido como la columna vertebral también de este tema de los religiosos y de la vida religiosa. Pues fíjense que hemos pues visto muchos aspectos distintos de este documento, y nos ha permitido también el tiempo ver también aspectos de la gracia y mencionar a estos grandes autores. No se olviden de leer a Historia de un alma de Santa Teresita, porque este libro nos manifiesta, es como un bestseller católico, digamos, y es así porque nos va dando el itinerario de la gracia y de la santidad que tuvo esta jovencita, una jovencita que además murió muy joven y que se convirtió en patrona de los misioneros, de las misiones, desde la clausura, desde su vida en el convento. Una vida muy sencilla, porque además ella era muy limitada, una persona muy limitada, y no podían realmente dejarle o ponerle grandes deberes, obligaciones o responsabilidades dentro de la institución, de la congregación. Y entonces resulta de que Dios empieza a actuar. Ella tenía, lo que sí tenía era una gran voluntad, y ahí es donde se ve cómo Dios actuaba por medio de la gracia en ella, ¿sí? Conocía lo bueno que era ser religiosa, lo quería. Conocerlo lo hacía, como dijimos, sin Dios. Luego, quererlo con Dios. Con Dios ella quería. Y luego obraba bien, pero bueno, ahí se ve claramente cómo Dios hace prácticamente toda la obra
porque Santa Teresita era muy limitada, no tenía, bueno, a veces hasta para barrer, le ponían a barrer y no podía ni siquiera barrer bien una parte, ¿no? Iba fracasando en todo y llega un momento en que le dicen, bueno, la superiora le dice, ¿sabes qué? Ve escribiendo lo que pienses cada día para entretenerla en algo, y que pues no sabían realmente qué hacer con ella. Entonces ella empieza a escribir lo que vivía cada día como si fuera su diario, y va uno viendo, ¿verdad?, a lo largo de la obra, cómo pues la gracia de Dios va actuando en ella a tal manera en que acaba escribiendo un tratado de teología impresionante, porque es todo el itinerario de la gracia que la llevó desde un estado prácticamente con muy pocas posibilidades en todos los sentidos, a una vida interior y una vida espiritual llena de riqueza y de frutos, y por eso se convirtió así en patrona, bueno, también de los misioneros. Y bueno, no les digo más, porque para que lean ustedes este libro hermosísimo, que además se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Bueno, pues es así como hemos concluido este documento tan importante sobre la vida de nuestros queridos religiosos, que además requieren también de mucha oración, de mucho apoyo de parte de los laicos, nuestra admiración, nuestro cariño. Siempre hay que querer mucho a los religiosos, a los monjes, a las monjas, hay que quererlos, hay que orar por ellos, hay que apoyarlos, y sobre todo que ellos sientan también de nosotros el cariño, el afecto y la importancia, que nosotros reconocemos la importancia que tiene la vida religiosa dentro de la historia de la Iglesia, porque es fuente de abundantes frutos. Los frutos son las obras buenas que se dan dentro de la Iglesia. Entonces es una riqueza invaluable la que tenemos con los religiosos, con las religiosas, con los monjes, con los institutos seculares, los institutos de vida consagrada, de vida apostólica, las asociaciones de fieles también, de derecho pontificio, y bueno, pues es así como llegamos al final del programa. Yo me despido de ustedes y les pido que continúen aquí en María Visión con la programación, porque pues siempre hay cosas muy interesantes que aprender por esta bendita señal. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814, y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507, o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com, y visita nuestra página web www.mariavision.com.